de parábolas horizontales y en relación a las parábolas horizontales fuera del origen. Si ustedes se están fijando en lo que vendría siendo la parábola horizontal, que es la que se encuentra de esta manera, hay de dos maneras, que se abra hacia la derecha o que se abra hacia la izquierda. En este caso tenemos una parábola que se está abriendo hacia la derecha. Lo que nos va a interesar de toda parábola es conocer su vértice y su foco. Una vez que nosotros conozcamos su vértice o su foco, o su vértice y su distancia focal, puedo sacar todos los elementos que le faltan o que le corresponden a lo que vendría siendo dicha parábola. Para empezar, lo que vendría siendo la ecuación ordinaria, que se obtiene a través de las coordenadas del vértice y el valor de la distancia focal. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo vamos a leer la información de la gráfica cuando nos las están dando. El punto que está aquí, que es el que se pone en la parte donde empieza a cambiar la curva, es el vértice. Tenemos que tener en cuenta esa cantidad, que sería en nuestro caso menos 5,2. Y esto es importante para saber quién es H y quién es K. Recuerden que H va a ser el que se encuentre en la parte de las X y que la K va a ser aquella que se encuentra como coordenada de las Y. Entonces ya tengo H y K. Yo ya puedo ver de esto que está aquí que H es igual a menos 5 y que K es igual a 2. Ahora bien, en relación a P, en nuestro caso nosotros no tenemos la manera de los ejes de tal forma que nosotros podamos contar de uno en uno, porque si se fijan, las unidades en la parte de abajo van de dos en dos, y entonces a diferencia de la vez pasada no voy a poder contar cuántas unidades hay de aquí a acá, lo que me obliga a que para calcular P, que es la distancia focal, calcule la distancia entre el vértice y el foco. Y para eso vamos a usar la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Cuál era la fórmula de distancia entre dos puntos? Era la raíz cuadrada de x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. ¿Ok? Estas x y estas y corresponden respectivamente a las coordenadas del vértice y del foco. En este caso, pues supongamos que x y y representan a las coordenadas del vértice y x1 y y1 a las coordenadas del foco. Lo que tenemos que hacer en nuestro caso es calcular los valores sustituyendo cada uno de los que se encuentra en la parte de la fórmula. Aquí voy a dejar expresado los paréntesis para ir viendo qué es lo que estoy sustituyendo y qué es lo que voy a operar. En nuestro caso, tenemos algo al cuadrado más, ay, no se puso el todo, más otra cosa al cuadrado. En nuestro caso, lo primero es la coordenada del vértice, que es lo que habíamos dicho. La x del vértice vale menos 5, entonces pongo menos 5. Ahora me toca la coordenada del foco, menos la coordenada del foco. Como el foco es, su coordenada de x es menos 1, y aquí por fórmula hay otro menos 1, entonces tendríamos que poner positivo el más 1. En el caso de la coordenada de y, pongo la coordenada de y que vale 2, que es lo que va a ir aquí, y a eso le voy a restar la coordenada del foco en la correspondiente a y. La coordenada de y del foco es 2, entonces sería positivo, entonces no hay un cambio de signo, se deja tal cual, que sería menos 2 y menos 2. Ahora bien, ya que tengo sustituido los valores como corresponde, respetando los signos y las operaciones, voy a resolver primero cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis para después elevarlos al cuadrado. En este caso sería menos 5 más 1, como son diferentes, lo que voy a tener que hacer es restar y
el mayor es el signo que le voy a poner. En este caso, menos 4. 2 menos 2 va a ser 0 y eso hay que elevarlo al cuadrado. Obviamente eso da 0. Cuando ustedes eleven el 4 al cuadrado, les va a quedar 16 y a eso después hay que sacarle raíz. Para finalizar, tendría d igual a raíz de 16. Y una vez que ya tengo ese valor, entonces ya lo saco y mi distancia es 4. ¿Qué es lo que quería encontrar? Porque es P. P es lo que busco. Entonces, P es 4. Ya tengo cuánto vale la distancia focal, que es 4. Y esto es lo que nos va a servir para poder sustituir aquí y en las coordenadas que corresponden, que sería aquí y aquí, que son los valores de las coordenadas del vértice, que son estos que están aquí. Entonces ya estoy lista para encontrar lo que vendría siendo la ecuación ordinaria y a partir de ella encontrar la ecuación general. Lo que voy a hacer es ir sustituyendo. Voy a copiar en este caso otra vez la expresión y solo cambiar aquellos que deben ser cambiados. En nuestro caso, K, que es la coordenada de Y, que es 2, ya habíamos dicho que era 2. H, que es la coordenada de X del vértice, que en nuestro caso fue menos 5. Como hay un menos, va a ser menos 5, va a ser más 5. Y solo nos falta cambiar la P. La P es la que encontramos, que fue 4. Entonces voy a poner por 4. Una vez que ya sustituí los valores, lo que voy a hacer es resolver las operaciones. Aquí voy a escribir que esta es la ecuación, para que no perdamos en vista qué estamos haciendo. Ok. ¿Qué nos falta hacer para que pueda terminar bien esta ecuación general o ecuación de la parábola? Primero es el binomio al cuadrado, que está en la parte izquierda, que es elevar el primero al cuadrado, es decir, el cuadrado de este, el cuadrado de este y poner el doble del producto de estos dos. O sea, lo que me dé, lo voy a escribir el doble. Entonces, el cuadrado de Y, el doble del producto de estos dos y el cuadrado del último. Vamos a hacer lo que vendría siendo la expresión correspondiente, que en nuestro caso sería Y al cuadrado, porque sería Y al cuadrada, Y cuadrada, y luego sería 2 por Y, pues 2Y. Y lo que voy a escribir es el doble, que sería entonces 4Y negativo. Ahora bien, el signo de aquí es menos porque es el que se encuentra aquí. Luego sería el cuadrado del 2, que sería 2 al cuadrado, 4. Una vez que yo tengo estos dos, que son los que estoy resolviendo, lo que voy a hacer después del binomio al cuadrado es multiplicar primero estos dos que están aquí afuera antes de multiplicarlo por lo que es el paréntesis. 4 por 4 sería 16 y lo de dentro del paréntesis les queda como x más 5. Vamos a hacer la multiplicación de estos dos y del lado izquierdo se deja tal cual para no tener ningún problema porque no estoy haciendo todavía nada con el lado izquierdo. Y sería 16 por x, 16x, y luego sería 16 por 5, que son 80. Una vez que ya tengo esto, lo que me falta hacer es ir despejando los elementos que están del lado derecho al lado izquierdo. Es decir, ir pasando el 16x del otro lado como negativo y el 80x, el 80 del otro lado como negativo. Entonces vamos a hacer ese paso que sería despejar o igualar a 0 y escribo de nuevo todo lo que está en el lado izquierdo ya, lo escribo tal cual, solo voy a cambiar los signos de lo que estaban en el lado derecho y escribo que es igual a 0. Ahora bien, me voy a fijar que en esta parte lo único que se va a poder trabajar o simplificar van a ser los números porque los demás elementos no tienen semejantes entre sí. No hay otra y cuadrada, no hay otra y lineal y no hay otra x lineal. Lo único que se puede hacer es sumar lo que son los números constantes o independientes que no tienen letra.
En cuanto al orden, vamos a dejar primero el cuadrado, luego la y de último la x y después lo que vendría siendo el resultado de los números o de la resta de los números en este caso porque fueron de signo distintos. Entonces dejo el cuadrado primero, luego para seguir con la misma letra la y, luego la x y luego el resultado de más 4 menos 80 que sería menos 76 y eso es igualado a 0. Y entonces ya tenemos la ecuación de nuestra parábola horizontal hacia la derecha. Tenemos la distancia focal, tenemos la ecuación ordinaria. Lo único que nos faltaría para tener todos los elementos sería el lado recto y la ecuación de la directriz, que eso lo podemos obtener muy fácilmente. Nuestro lado recto, o abreviado LR, es multiplicar 4 por la distancia focal. La distancia focal es 4, entonces sería 4 por 4, y eso nos quedaría 16. Ahora, la directriz, por su parte, es la X fija, y al valor de la H, cual sea que este sea, que es la coordenada X, le voy a restar menos P. Ahora bien, ¿quién es H? H es la coordenada de nuestra X en la parte del vértice, es decir, este valor que es menos 5 que ya habíamos señalado aquí. Entonces voy a escribir menos 5 menos el valor de P, que es 4, sería menos 4. Entonces nos quedaría menos 9. Por lo tanto, la ecuación de nuestra directriz es X menos 9. Y esta ya es la ecuación. Y esta ya es el lado recto. Ya tengo todos los elementos. La distancia focal, la ecuación general, el lado recto y la directriz de la parábola horizontal. Jóvenes, pueden activar su micrófono un momento y decirme si se entendió o no se entendió esto. O si tienen alguna duda. Me revolví un poquito en la directriz. ¿En la directriz, Claudio? Ok. La fórmula de la directriz es X igual a H menos P. H es el valor de X de tu vértice. H ya lo tienes desde un inicio. Habíamos dicho que las coordenadas del vértice son menos 5,2. La primera coordenada representa H y la segunda coordenada representa a K, que son los que acabo de poner aquí. En nuestra ecuación de la directriz usamos a H y al valor de P. El valor de H es menos 5, que es lo que acabo de sustituir aquí. En el caso de la P, voy a poner menos el valor de P. Pongo el signo menos y pongo cuánto vale P. Ya habíamos calculado cuánto vale P. P vale 4, por eso tengo menos 4. Ahora, estos dos, que son menos 5 menos 4, son de signos iguales. Entonces, lo que se va a hacer es una suma, 5 más 4, 9. Y se conserva el signo que tienen ambos, que en nuestro caso es menos 9. Pero a la hora de escribirlo, yo no voy a escribir el procedimiento, sino el resultado. ¿Cuánto me dio la directriz? X igual a ¿cuánto? A 9. Por eso es que vuelvo a escribir X igual a menos 9. Y omito la parte del procedimiento. Ya solamente manejo lo que vendría siendo el resultado, que es lo que tenemos aquí. O sea, normalmente cuando tenemos la ecuación de la directriz es X igual a un número. Ese número lo obtenemos restando el vértice menos el valor de P, que es lo que hicimos acá. Y ese número nos dio menos 9. Por eso es que escribimos X menos 9. Y esto ya es el resultado o la ecuación de la directriz. Claudio, ¿más o menos o tienes todavía dudas? Pregunta si es necesario otra vez. Pues, No entendí. Se cortó. sí lo entendí, profe. Ok, es que se cortó tu audio en ese momento. Los demás se acordaron de cómo calcular lo que es la distancia
entre dos puntos, que es lo que usamos ahorita, porque no fue claro cuáles son los valores que están aquí, para encontrar la distancia focal. ¿Dudas de esto? Ok, me dice Juan que sí se entendió. Ok, entonces básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo, sobre todo cuando tenemos una parábola y ya tenemos el vértice del foco. Cuando tenemos el vértice del foco se simplifica mucho lo que vendría siendo los valores que tenemos que encontrar, porque ya tenemos las fórmulas y solamente es calcular P y saber quién es H y quién es K. Para todo lo demás, y ir siguiendo el procedimiento. Más que nada, estar trabajando con el procedimiento. El caso contrario es lo que en realidad confunde, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí vamos bien. Voy a pasar entonces a lo que vendría siendo la siguiente o el siguiente ejemplo, que es para el caso de las parábolas horizontales hacia la izquierda, ¿sí? Cuando miran del otro lado, que es exactamente el mismo procedimiento, a excepción de que la parte de la ecuación ordinaria aquí hay un signo menos, pero el proceso es el mismito. Bajo para pasar al siguiente ejemplo, que es hacia la izquierda, y me voy a fijar en esto. En este caso, yo me puedo fijar que la primera diferencia es que la apertura es hacia la izquierda de los ejes coordenados, por lo tanto la fórmula es muy similar a la anterior, exceptuando que ahora hay un signo negativo en la parte que corresponde a la P. Eso es lo único que cambia. La parte de la distancia focal sigue siendo P, el lado recto sigue siendo 4P, y como esto es menos, ahora esto cambia de menos a más de la fórmula. Esas son las dos cosas en las cuales cambian, que en la ecuación de la directriz la P es positiva y en la ecuación ordinaria es negativa. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, tengo que tener en claro cuál es el vértice. El vértice, en este caso, no está escrito, pero sabemos cuál es el vértice entre estos dos. El vértice es el que está en la curva y es a partir de donde cambia. Entonces, este es nuestro vértice y este es nuestro foco. Lo voy a escribir. El vértice es 2,4 y el foco es menos 1,4. Ahora bien, ya que tengo quién es el vértice, puedo saber quién es H y quién es K. Recuerden, H es la de la parte de la X y K es la parte de la Y, para que no se pierda. Entonces escribo, H es igual a 2 y K es igual a 4. Estos que acabo de escribir son los que vamos a usar para sustituirlos en la fórmula de la ecuación ordinaria que está acá. Solo nos falta saber quién es P. Ahora bien, podemos calcular la distancia de estos dos puntos para saber cuál es la distancia focal o cuánto vale P. Sin embargo, a diferencia del ejemplo anterior, el eje se encuentra en números enteros y aquí sí yo puedo saber cuál es la distancia que hay entre este punto y este punto contando unidades. ¿Y qué significa contar unidades? Voy a ver qué distancia hay de aquí aquí. ¿Cuántas unidades hay? Y cuento, tengo 1, 2 y 3 unidades. Eso significa que la distancia aquí son de 3 unidades. Eso significa que P vale 3 y no necesito hacer el cálculo de la distancia con la fórmula de distancia entre dos puntos, porque en este caso prácticamente la expresión nos está dando la información. Entonces, P vale 3. Una vez que ya saco estos tres elementos, entonces ya puedo empezar a trabajar con la ecuación correspondiente, que es, voy a tomar esta expresión y voy a sustituir los valores que corresponden. En nuestro caso, K, que es lo que vamos a cambiar, P, que es lo que vamos a cambiar, lo voy a poner como paréntesis para que se acuerden, y H. Recuerden que aquí H es en relación al que tenemos aquí, que es 2. Entonces aquí H vale 2. Aquí no se cambia el signo porque la H es positiva. Ahora aquí va K, entonces aquí yo pondría cuánto vale K, que en nuestro caso es 4. Y como igual es positiva, pues el menos no se cambia.
aquí va el valor de P, que en nuestro caso es 3. Una vez que yo ya tengo la sustitución de los elementos que corresponden, K, P y H, lo que voy a hacer entonces es resolver la parte del elemento cuadrático, que es el binomio al cuadrado. Es decir, esta parte que está aquí. Recuerden, este es K, este es P y este es H. El cuadrado de este por el producto de estos dos por el cuadrado de esto. Eso es lo que vamos a buscar aquí abajito. Entonces, y al cuadrado nos queda y cuadrada y luego voy a multiplicar 4 por y, que sería 4y, y el escribir el doble, escribiríamos 8y, y como el signo que está en medio de los dos es negativo, entonces escribiría menos 8y. Ahora, el cuadrado del que está aquí sería 4 al cuadrado, serían 16, entonces sería más 16 igual a. Luego multiplicamos menos 4 por 3, que sería menos 12. Dejo la parte de aquí tal cual, x menos 2. Ya que tenemos esto, lo que nos queda es multiplicar este menos 12 por cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis, menos 12 por x y menos 12 por menos 2. Repito la parte izquierda porque temporalmente no le voy a hacer ya nada a ese lado y voy a poner el resultado del lado derecho. Menos 12 por x, menos 12x, menos 12 por menos 2, más 24. Ahora bien, estos que están aquí los voy a cambiar del otro lado para despejar o igualar a 0. Este se vuelve positivo y este se vuelve negativo en la siguiente parte. Entonces, tengo lado izquierdo tal cual, luego el menos 12 se convierte en más 12 y el 24 se convierte en menos 24 y ya lo igualo a 0. ¿Qué es lo único que me falta para terminar esta ecuación? Pues básicamente es restar o sumar los números que nos quedan en la parte de la expresión. En nuestro caso serían restar porque son signos diferentes. Esto es 16 positivo y este es menos 24. Nos va a quedar 8 y como es mayor el negativo, nos va a quedar menos 8. Voy a escribir entonces primero lo que vendría siendo el elemento cuadrático, que sería y cuadrada, después seguido de su elemento lineal, que es el 8y, y después escribimos la x para seguir en el orden, que sería 12x, y posteriormente pues el resultado de 16 menos 24, que es menos 8. Y entonces ya tengo la ecuación general de nuestra parábola horizontal hacia la izquierda. Ya tengo esto, ya tengo el foco, ya tengo la distancia focal, solo nos falta el lado recto y la ecuación de la directriz. Para el lado recto solo voy a tomar lo que vale P y lo voy a multiplicar por 4. Escribo aquí abajo. Lado recto es igual a 4 por 3, que es 4 por P, nos da 12. Entonces el lado recto es 12. Ahora bien, voy a seguir la estructura para la directriz. En el caso de la directriz, nos tenemos que fijar que hay que resolver H más P, es decir, la suma. En nuestro caso, H valía 2 y P vale 3. Entonces sería 2 más 3. Que sería H igual a 2, P igual a 3. Entonces sería 2 más 3 sería igual a 5. Entonces nuestra directriz sería X igual a 5. Ya tenemos la directriz, ya tenemos el lado recto, ya tenemos la ecuación general y obviamente pues ya tenemos la distancia focal. Ay, lo moví de lado. ¿Ok? Esto ya sería esto y obviamente ya tenemos los otros elementos que queríamos, como el foco y el vértice y P, que son estos que estoy señalando ahorita. Y con eso ya pues terminamos de encontrar todos los elementos como la ecuación de la parábola horizontal hacia la izquierda. Jóvenes, dudas,
preguntas sobre procedimientos. Profe, a la hora de sacar el foco, ¿siempre se va a contar o hay algunas ocasiones en que varía? Hay ocasiones en las que varía, Claudio. Se puede contar siempre y cuando las unidades que estén aquí abajo sean de 1 en 1. O sea, si va de 1 en 1 y veo que mis puntos, tanto el vértice como el foco, son enteros, entonces sí puedo contar las unidades, porque es fácil guiarme por los cuadritos, 1, 2 y 3. Pero si como el caso contrario de acá arriba, si ustedes se fijan, no tenemos eso a nuestra disposición. ¿Por qué razón no lo tenemos a nuestra disposición? Porque para empezar, aunque los números que estén ahí son enteros, lo que nos pasa es que no tenemos unas unidades enteras, o sea, de 1 en 1 en la parte de abajo para ir contando. Si se fijan, no sabemos exactamente en dónde está aquí, aunque aquí nos está indicando que es -5, porque las unidades en el eje X van de 2 en 2. Entonces no puedo calcularlo. Cuando esto no es de 1 en 1, tengo que aplicar la distancia focal para buscar cuánto es el valor de P, que en nuestro caso sería calcular la distancia entre las coordenadas del vértice y las coordenadas del foco. Recuerden que uno sería XY y el otro sería también X1, Y1, para poder sustituirlo en la fórmula. Entonces, cuando el eje horizontal o el eje de las X no va de 1 en 1, o los números que tenemos del foco y del vértice no son enteros, utilizo la fórmula de distancia entre dos puntos para calcular la P. ¿Cuándo sí puedo usarlo de 1 en 1? Pues cuando voy a contar y lo que vendría siendo el eje X sí va de 1 en 1, es decir, tiene que ir de 1 en 1 y tanto el foco como el vértice tienen que tener unidades enteras para que yo pueda saber la diferencia. ¿Sí me estoy explicando con eso, Claudio? Sí, ya entendí. Gracias. De nada. Entonces, básicamente es eso. Esto es porque a veces la gráfica nos permite ver las cosas y a veces no. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Ok, chicos. La próxima clase de trigonometría la tendríamos el día viernes a las 9 de la mañana. Ahora, mañana tendrían su clase de modelación a las 8 de la mañana para seguir con los horarios que ya tenían de clase normal. Se los voy a dejar el horario en el Classroom y también le mandaré el horario a Javier para que lo tenga como jefe de grupo por cualquier cosa. Nos estamos viendo, jóvenes. Si tienen dudas, envíenme un correo. Voy a subir esto a la plataforma y eso sería todo por mi parte. Ya va a acabar, de hecho, el tiempo. Cuídense mucho. Ya están a un paso de terminar. Échenle ganitas y si tienen dudas de algún tema, aprovechenlo, escribírmelo por correo para que yo vea si podemos hacer alguna clase de resolver dudas de los temas que quedaron pendientes, aunque sea del principio, del bimestre. Hasta luego, jóvenes.